Continuamos con el análisis del proyecto de reforma laboral, los pros y los contras, tanto para los trabajadores como para los empleadores. Vamos a continuar con este ejercicio. Por eso vamos a ir leyendo específicamente algunos de los articulados. Entonces, como lo dije en algún video corto, donde les dije anteriormente o actualmente tenemos 3 años de prescripción para reclamar los derechos laborales. Con la reforma, con el proyecto de reforma, ya no son 3 años de prescripción, son 5 años. ¿Qué significa eso? Significa que si un trabajador se accidenta y tiene una pérdida aproximada de 40% de capacidad laboral, hoy en día tiene 3 años de plazo, llamémoslo así, que es la prescripción de la acción. 3 años de plazo para poder instaurar la demanda a través de apoderado. Pero con la nueva reforma, con el proyecto de reforma ya no son 3, son 5. ¿Qué significaría para la empresa? Entonces estaremos hablando, ¿hay seguridad jurídica? ¿No hay seguridad jurídica? Cuando hablamos de prescripción y caducidad, hablamos de que se genere una seguridad jurídica y no que en el tiempo cualquier persona pueda llegar a ejercer acciones porque hoy no estuve de acuerdo con algo y empieza a saturar todo el aparato judicial. Entonces es otra parte compleja que se generaría al respecto. Entonces afecta a la congestión judicial, afecta en determinado momento a X o Y empleadores, pero podríamos decir que el trabajador tendría más opción, podríamos decir, pero es que si el trabajador tiene derecho, con los 3 años podríamos decir que es suficiente para que inicie su proceso y reclame oportunamente, y no esperar a que sean 4 o 5 años y después saturemos el sistema y se pierda cierta seguridad jurídica. Eso es algo subjetivo que yo menciono, pero veamos qué dice el artículo. Regla general, las acciones correspondientes a los derechos regulados en este Código Sustantivo del Trabajo prescriben en 5 años, salvo en los casos de prescripción especial establecidos en el Código. Ahí continúa igual. Entonces, como decíamos, acreencias laborales. Considero que no me liquidaron adecuadamente, considero que no me pagaron algunas acreencias laborales a las que yo ya había tenido derecho. Tengo hasta 5 años para iniciar proceso. Hoy hay algunas correcciones al respecto, pero adicional a eso, este es de mayor relevancia. Este sí es de mayor relevancia. Las acciones para reclamar derecho de pago de las cotizaciones y prestaciones de la seguridad social es imprescriptible. Actualmente decimos que lo que eran las cotizaciones a pensiones son imprescriptibles actualmente. Ahora ya estamos metiendo no solamente pensiones, están todo el derecho al pago de las cotizaciones y prestaciones de la seguridad social. Tiene varias connotaciones. Uno, son dineros parafiscales, ¿no? Entonces es un dinero parafiscal que en otro video mencionamos que son los dineros parafiscales en nuestro canal y que son recursos parafiscales, y entonces ahí va a tener otras connotaciones dentro de este proceso. Pero adicional a eso, inclusive estos recursos no van para el trabajador. Tengamos en cuenta que si es una cotización a el régimen de pensiones, va para el fondo de pensiones. Si no se cotizó a salud, va para el fondo de salud. Ahora, entonces tenemos que empezar a determinar si se va a regular, de qué forma, si en un proceso conciliatorio se va a permitir esta parte. Así las cosas, trabajemos con un ejemplo. Trabajador lleva 10 años trabajando, valga la redundancia, con un empleador, llámese empresa de servicios. Lo retiraron por justa o injusta causa. Entonces digamos que por justa causa. Al trabajador dijo, no, a mí no me indemnizaron como debían. A mí no me pagaron durante todos esos años todas las cesantías. A mí durante estos años solo me pagaron prima de servicios, pero nunca me pagaron vacaciones. Y él dice, voy a demandarlos. Entonces, actualmente, cuando se va a liquidar dentro de un proceso de demanda, estas acreencias, dice, usted solo puede, lo que está de 3 años hacia atrás, ya prescribió. Es decir, no suma esos 7 años, solo se le va a sumar los 3 años de cesantía, los 3 años de primas, de vacaciones que no le pagaron, y de esos últimos 3 años, porque lo demás ya prescribió. Eso es parte del ejercicio. Entonces, en ese orden de ideas, grosso modo se podría haber beneficiado el trabajador. Entonces, es proteccionista como siempre ha sido la legislación a nivel laboral. Entonces, desde este punto, ese ejercicio que acabo de hacerles es beneficioso para el trabajador, ¿cierto? Pero ahora viene en caso de un accidente de trabajo.
yo tendría 5 años para iniciar el proceso. Pero resulta que eso también me va a saturar la parte judicial. Y actualmente, frente a un accidente de trabajo por una demanda que supera los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se llega hasta casación. Y son procesos que duran hasta 12 años. Si yo espero 5 años, más otros 12 años, son 17 años esperando un proceso. Entonces, todo eso hace parte del análisis de qué tan beneficioso puede ser aumentar en 2 años la prescripción en cuanto a derechos laborales. Sí, es beneficioso, como les coloqué en el primer ejemplo, ¿cierto? Las acreencias laborales me las pasa a 5 años y no me restan todos los otros 7 años de esas acreencias laborales que no me pagaron. 1. 2. Entonces, ¿por qué nosotros como trabajadores no iniciamos si no me pagaron un año, luego el otro año tampoco me pagaron, luego tampoco me pagaron a los 3 años? Pues se inicia un proceso siendo trabajador y hago una solicitud por escrito a la empresa de por qué no me cancelan mis acreencias laborales. Cesantías, cada año me deben consignar en mi fondo de cesantías, pero no lo están haciendo. Entonces existen otras herramientas para no llegar a saturar el aparato judicial. ¿De acuerdo? Entonces los juzgados, los jueces se saturan y es parte de mirar las alternativas de resolución de conflictos para esos procesos laborales. Así las cosas, los dejo en el tinterillo y los escucho y los leo en los mensajes para determinar si están de acuerdo en que sean 5 años o continúen los 3 años para prescripción. Dale, suscríbete, clic en la campanita para que recibas las notificaciones de los próximos videos que publicamos de tips de derecho laboral, tips de riesgos laborales y ahorita que estamos haciendo análisis del proyecto de reforma laboral.